y considero que no tiene ninguna inconstitucionalidad la declaración de la responsabilidad penal de los empresarios cuando omiten algunas reglas de seguridad establecidas para los trabajadores. Considero que no es inconstitucional y me atrevería a decir que si se planteara, la Corte diría lo mismo, la Suprema Corte de Justicia, esta Corte, que tiene cierta tendencia en los casos discutibles a declarar la inconstitucionalidad. Creo que esta Corte no lo iba a declarar. Y la razón es muy sencilla. Erigir una conducta humana en delito es un tema de nivel legal, no constitucional. La Constitución no se preocupa de decir cuándo se puede declarar que una conducta es delictiva. Puede ser una ley no conveniente, o que no le guste a los empresarios, o no le guste a los trabajadores, o no le guste a los abogados, o a los médicos, o a cualquiera. Pero de ahí a decir que es inconstitucional, yo creo que hay un largo trecho. Porque la inconstitucionalidad es necesariamente una contradicción objetiva entre normas. No es un tema de los hechos, sino de normas. Una norma de una ley, o un pedazo de una norma, o toda la ley, tienen que ser contrarios a una regla o principio establecido claramente en la Constitución. Y digo claramente porque si la contradicción no es clara, tampoco se declara la inconstitucionalidad. Por una teoría que tiene la Suprema Corte, teoría no, jurisprudencia ya asentada, de que cuando una ley admite dos interpretaciones, si es que las admite, debe tomarse aquella interpretación que se ajusta a la Constitución. Doctor, por lo tanto, la contradicción tiene que ser clara. Claro. Y hay una presunción, cuando la ley es aprobada, de que es constitucional. Todos los actos se presumen lícitos, salvo que se pruebe lo contrario. Y yo no encuentro en la Constitución ninguna norma o ningún principio que impida que la conducta de omitir el cumplimiento de reglas de seguridad en el trabajo que esté prohibida por la Constitución. No encuentro en ningún lado, no lo veo por ningún lado. Repito, los empresarios, obviamente, es cuestión de intereses, van a decir que no lo quieren, no les gusta. El tema es que de ahí a sostener que es inconstitucional hay un trecho muy largo. Yo en este aspecto considero que no hay inconstitucionalidad de especie alguna. José, en las últimas horas como que se cruzaron las discusiones con respecto al texto, porque había en principio una discusión que tenía que ver con el agregado del término deliberado. Exacto. En el texto, que primero se decía que era para mejorarlo y para que sea más claro, y después aparentemente el agregado de este término terminó deviniendo la discusión de si determinaba que era constitucional o no el proyecto de ley. Bueno, eso es lo que me parece una especie de, en mi opinión, un disparate jurídico, decir eso. Yo creo que la intención de los que querían decir omisión deliberada, me parece a mí, me refiero a las personas que saben algo de la Constitución, porque yo no voy a discutir con los que nunca abrieron la Constitución y de palpite, si les duele la rodilla dicen que es inconstitucional el dolor, yo qué sé. No, lo que creo que algunos compañeros con buen criterio tenían la idea de que poniendo eso convencían incluso a personas de otros partidos para que esto fuera una ley apoyada de una manera más ecuménica, digamos, ¿no? Políticamente, que abarcara más partidos. Pero ante los partidos tradicionales se plegaron a los empresarios que no aceptan la responsabilidad penal, no quieren. Y bueno, y es en la sociedad en que se vive, en el mundo moderno, es así. Los empresarios no quieren responsabilidad y quieren derechos. Y los trabajadores quieren derechos y no quieren responsabilidad. Y los abogados lo mismo, y los arquitectos, y bueno,
Creo que no hay nadie que no ande en esa. Entonces, en esas condiciones, yo pienso que se va a votar como está, porque la inclusión de la palabra deliberado, la omisión deliberada, se ponga o no se ponga, un juez no va a procesar a ningún empresario si ese empresario no sabe que está omitiendo una regla de seguridad. No porque el desconocimiento de la ley sirva de excusa. Ahí no. Está. La ley y los reglamentos son conocidos por los empresarios y por todos, aunque no lo sean en la realidad, porque nadie lee el diario oficial, por supuesto, solo algún loco, o alguno por necesidad de trabajo. O alguno por interés. ¿Eh? O alguno por interés. Claro, por el trabajo que tiene. Yo cuando trabajaba en información en el Banco República tenía que leer el diario oficial todos los días, pero es aburridísimo. Pero legalmente, lo dice el Código Civil, 10 días después de publicada una ley se reputa conocida por todos. Es un principio universal que está en todas las legislaciones del mundo. ¿Por qué? Si no, la gente diría, yo hice ese delito porque yo no sabía que era un delito. Bueno, y entonces sería un argumento usable por todo el mundo. Ahora, doctor... Ahora, ¿qué pasa? Si la persona... Poner que es deliberada la omisión, le agrega un elemento, vamos a llamarle de análisis psicológico de lo que pasa en la cabeza de un empresario. Si deliberadamente omite cumplir con una regla de seguridad, y entonces se entra a una escala del derecho penal muy compleja, que es la distinción de los delitos dolosos, de los culposos o culpables y de los ultraintencionales, que están en el artículo 18 del Código Penal. Y no agrega nada, porque un juez, repito, si un empresario cree que puso y cumplió la regla de seguridad, él lo demuestra fácilmente y no va a ser procesado, ningún juez lo va a procesar, aunque no tenga la expresión omisión deliberada. Repito, porque para que haya delito hay una base, la conciencia y voluntad de cometerlo. Ahora, delito, una vez que la ley lo declare delito, hasta ahora no es delito, hasta ahora es delito civil, o sea, origina responsabilidades civiles, pero no penales. Queda claro, ¿no? Doctor... Pero suponiendo que la ley salga tal como está, como fue aprobada en diputados, un juez no va a procesar, por ejemplo, a un empresario que le encargó al director que se encarga de eso, de la seguridad de la empresa, comprar tales y cuales cosas, y el hombre, en vez de comprarla, se gastó la plata o se compró un barco y le dijo al dueño de la empresa, sí, ya puse las cosas de seguridad. El dueño de la empresa o el administrador en esas condiciones no va a ser procesado. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia y voluntad de la omisión, que es lo básico para que haya delito. Después viene si el delito es ultraintencional, culpable o doloso, que va en ascenso la cosa, ¿no? En el artículo 18 del Código Penal. Doctor, pero, le hago una consulta de algo que dicen los empresarios, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio. Sí, lo oí. Sí. ¿Lo escuchó? Dice por allí que se crea un delito empresarial de peligro que para su configuración basta que no se adopten los medios de resguardo y seguridad laboral a pesar de ya existir previsiones en el actual Código Penal. Y dice por aquí también que a su vez establece... Sí, es cierto eso. Pero el Código Penal es una ley, no es la Constitución. La ley está por debajo de la Constitución. El derecho de un país, Uruguay, bueno, hay un famoso jurista, dice, es como una pirámide. Arriba está la Constitución, por debajo viene la ley en el valor jurídico, y por debajo los reglamentos. Que el Código Penal tenga eso, está fenómeno. Y si se modifica el Código Penal, se modifica el Código Penal por ley, porque el Código Penal no es la Constitución, vale lo mismo que una ley. Si un día, te digo, tendrían que estar medio locos los parlamentarios, pero un día dicen,
deroga el artículo que castiga el homicidio, punto. Se derogó, aunque sea una locura, el homicidio no es delito. ¿Por qué? Porque de una ley deroga a otra ley, y lo puede hacer. Será una ley mala, será una ley injusta, será una ley alocada, pero ¿qué tiene que ver eso con la Constitución? Es que eso es una cosa que yo no entiendo, esa manía de decir que las cosas son inconstitucionales. ¿Y qué tiene que ver que modifique el Código Penal? O que ponga reglas que ya están en el Código Penal. Nada que ver, es una ley frente a otra ley. De manera que, así como se modificó el Código Civil, no hace muchos años, yo estaba todavía aburriendo ahí en el Parlamento, cuando se rebajó la capacidad para contratar de 21 años a 18 años. Nada menos que se modificó el Código Civil en una pila de artículos. Y bueno, ¿y qué hay? Si el Código Civil es una ley. Y entonces, mejor dicho, fue menos que una ley cuando nació. La mayoría de los códigos en Uruguay se aprobaron en dictaduras y por lo tanto eran decretos leyes, pero leyes posteriores los validaron. José... Por cierto que eran muy buenos, además muy bien hechos por juristas importantes. Y el Código Penal también fue un decreto ley durante la dictadura de Terra, ¿verdad? Año 34. Y bueno, y otra ley lo puede modificar. Un empresario puede salir a decir, es muy injusto que le pongan como delito. Está perfecto, es una opinión. Y un trabajador dirá, es lo más justo que hay, que los metan presos cuando no cumplen. Pero eso es una discusión sobre si es buena, mala, conveniente o inconveniente. Pero no tiene nada que ver con la Constitución. La Constitución solo sería violada al crearse un delito por ley si ese delito estuviera previsto en la Constitución como un derecho. Y entonces una ley, al decir que es delito, está violando la Constitución. Doy un ejemplo. El Código Penal uruguayo en 1934 declara que es delito penal la huelga de los funcionarios públicos. ¿Ah? Dice, los funcionarios que en número no menor de 5 abandonaren colectivamente la función serán castigados con una pena de no me acuerdo cuánto. ¿Por qué? Porque fue un resabio que quedó de un código, el nuestro, inspirado en el código italiano, que era técnicamente bueno, pero era fascista, era hecho durante el fascismo, estamos hablando del año 34. Y entonces, es obvio que para la ideología fascista, la huelga de funcionarios públicos era delictiva. Y eso quedó de las pocas cosas fascistas que quedaron en el Código Penal, porque Irureta Goyena era un jurista el que lo hizo, ¿no? Un jurista de gran importancia, y muy bueno, pero eso quedó. Pero nadie le da bolilla porque se considera derogado eso por las constituciones posteriores. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene un artículo expreso que dice que la huelga es un derecho gremial y no distingue entre gremios de funcionarios públicos o de empleados privados. Y por lo tanto, el intérprete no puede distinguir y por lo tanto la Constitución dejó sin efecto ese artículo del Código Penal. Bien, pero José, decir que el incumplimiento de reglas de seguridad que están establecidas y que se presumen conocidas por los empresarios, decir que eso ataca algo de la Constitución, yo digo, ¿qué derecho constitucional está atacado? Ninguno. Lo que ocurre es que al empresario no le gusta. Hace poco, no sé si se recordará, hubo una propuesta, no sé si la mandaron o no la mandaron, de que los que ganan más de 250.000 pesos por mes tuvieran la tasa de IRPF igual a los que ganan más de 300.000 pesos por mes. Y salieron los que ganaban más de 250.000, algunos que no quieren pagar ese aumento, que no era ley todavía, pero salieron a decir, eso es inconstitucional. Es un disparate. ¿Cómo va a ser inconstitucional que por ley se aumente una tasa? Lo que puede decir es injusto o no lo quiero pagar, cosa que, por cierto, a nadie le gusta pagar impuestos, pero bueno, pero no inconstitucional. Ahora, acá pasa lo mismo, a mi juicio. Está claro que le agreguen o no le agreguen, deliberadamente omitiere, etcétera,
Lo que, en fin, espero yo que en el espíritu de algunos compañeros míos del frente, lo que había era tratar de evitar, digamos, discusiones y planteos de inconstitucionalidad, o conseguir que la ley fuera votada no solo por Frente Amplista, sino también por personas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Pero mi deseo, porque yo considero que es justo, porque considero que va a contribuir a que Uruguay no tenga tanta tragedia laboral, lo que no quiere decir que todos los casos en que se mata un trabajador tenga responsabilidad el empresario. A lo mejor el trabajador se tomó 2 litros de vino y estaba subido arriba del piso número 40, pero estaban todas las reglas de seguridad cumplidas. Entonces ahí, por más denuncia que haya, el juez no va a procesar a nadie, a ningún empresario. Al contrario, los va a correr a los denunciantes. De modo que a mí me parece que no hay que confundir el tema de si algo conviene o no conviene, gusta o no gusta, ataca o no ataca intereses, con la constitucionalidad. Esta es mi opinión, ya la he vertido en distintos medios de prensa. Incluso el PIT-CNT me llamó, los abogados me pidieron autorización porque grabaron la opinión para difundirla o presentarla, no sé dónde la querían presentar, y yo con todo gusto, porque esto no es nada reservado, digamos, ¿no? Más, he tenido consultas de personas que no son del Frente Amplio, de personas del Partido Nacional y uno del Partido Colorado también. José, entonces, podemos concluir que la ley no tiene ningún tipo de inconstitucionalidad. Sí, yo quiero aclarar y que la discusión de la inconstitucionalidad no tiene absolutamente nada que ver con el término deliberado, que es la única discusión que existe hoy en el Parlamento al respecto del proyecto. Pero que se necesita la palabra deliberado. No, para nada. ¿No? Lo que sí puede servir esa palabra para que algunas personas que no la iban a votar la voten. Pero a tu entender, por lo que explicabas recién, José. ¿Cómo? Por lo que explicabas recién, yo lo que deduje, a ver si te entendí bien, el agregado de esta palabra podría llevar a más confusiones jurídicas por el campo que abre de discusión, claro, que a claridad. ¿Es así? así? La palabra deliberada, aclaro bien, que el delito requiera conciencia y voluntad. Eso no es necesario ponerlo en ningún lado, ni está en las leyes penales, ni en el Código Penal para cada delito. Eso es así. Pero poner la palabra omisión deliberada puede ser interpretado, puede ser, no quiere decir que por algún juez o por algún fiscal o por un jurista, como que se le está dando un contenido a la psicología del empresario que omitió cumplir con las reglas. Y como el deliberada no está en el lenguaje penal tradicional, ni en el Código Penal. El Código Penal, repito, lo que distingue desde el punto de vista psicológico de lo que piensa el delincuente es, el eventual delincuente, es dolo, culpa o ultraintención. Bueno, y hay algunas figuras ahí como el dolo putativo y otras figuras más complicadas, pero lo de la omisión deliberada no está en ningún lado usada por el lenguaje del derecho penal. Entonces, lo que puede traer es más discusiones. Ahora, políticamente, según yo tengo entendido, porque no estoy en la interna, hace años que por suerte para el Senado no soy senador, yo he oído que la frase serviría para que algunos políticos de otro partido apoyaran la iniciativa y entonces fuera una ley que tuviera más consenso parlamentario. Para sumar consenso, entonces. Sí. Solo para sumar consenso. Solo para eso podría servir, pero quizás podría generar después en la práctica discusiones bastante complejas o interpretaciones
yo diría muy distintas de los jueces penales. Ustedes saben que en el derecho penal uruguayo el precedente no es obligatorio, a diferencia Doctor, nos del queda un derecho minuto nada más angloamericano. porque tenemos a otra persona en línea, discúlpenos. No, ahí está, pero quería aclarar eso porque puede un juez procesar por una conducta y otro juez en Uruguay y otro juez por la misma conducta no procesar. Entonces la palabra esta creo que introduciría algunas dificultades de ese tipo. O sea que a ponerse a pensar, porque los que dicen que es Ahora, inconstitucional por esa palabra se puede volver compleja por esa palabra. No, claro, pero no inconstitucional ponerla o no ponerla. Me parece que eso no tiene nada que ver con la Constitución. Bien, el debate va por otro lado. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por aclararnos Bueno, con mucho todas estas gusto. cosas. Con mucho. Gracias, que tenga usted muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Vio cómo es Solsona, ¿no? Lo que es el tema de la interpretación, en este caso, interpretación, en este caso, interpretación, en este caso.